Fórmula 1 llega a Turquía, en concreto a Istanbul Park, otro de los circuitos diseñados por el alemán Hermann Thiel. Tras una recta de más de 650 metros de longitud en la que alcanzaremos los 320 km por hora, frenaremos duro para realizar el primer giro de izquierdas, que desemboca en una larga y abierta curva de derechas donde volveremos a rodar a altas velocidades. Frenaremos fuerte de nuevo para encarar las próximas 3 curvas, engranando tercera velocidad para la primera de ellas. La segunda y la tercera la trazaremos a unos 120 km por hora. Rápidamente nos preparamos para encarar la curva 7, horquilla de derechas que tomaremos en segunda velocidad. Tras la horquilla nos encontramos con la curva 8, la curva más interesante del circuito. Se trata de un giro largo de izquierdas que será especialmente duro con las gomas delanteras. Trazamos las curvas 9 y 10 como si de una chicane se tratara. Apuramos en los pianos e intentamos tener la máxima tracción posible a la salida de la misma. En la curva 11 superamos los 330 km hora. Será crucial tomar la aspiración al piloto al que precedamos, ya que nos acercamos a la frenada más fuerte y por tanto un punto de adelantamiento claro. Trazamos la curva a algo menos de 100 km a la hora. Nuestro cuello tendrá que soportar más de 5 Gs de fuerza en esta frenada. Para acabar la vuelta trazaremos una curva enlazada. Primero giraremos a derechas para terminar girando a izquierdas y adentrarse de nuevo en la recta en busca del mejor tiempo.